Hola, ¿cómo están? Iniciamos con nuestra primera sesión en video de esta materia, lengua y comunicación número uno. Vamos a trabajar en esta ocasión con lo que conocemos como el relato simple. Es muy importante en nuestra vida cotidiana que comprendamos cómo se realiza este, esta forma de narración muy común, aunque no siempre nos damos cuenta. Vamos a comenzar con algo que conocemos con el nombre de encuadre. Entonces, comenzamos. Bien, entonces vamos a trabajar con el resumen y el relato simple. Esto corresponde a lo que conocemos como el encuadre. El encuadre nos dice hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que vamos a hacer con la clase del día de hoy. Primero que nada, vamos a explicar lo que es la progresión o hacia dónde vamos con los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy y durante toda la semana. La progresión uno nos dice que vamos a comprender por qué es importante desarrollar la habilidad del resumen y también del relato simple. Como son habilidades, se deben desarrollar a lo largo de nuestra vida. Las utilizamos durante toda nuestra vida. Eso es lo que vamos a comprender el día de hoy. Y también, pues, meternos a fondo con la idea de que el resumen y el relato simple tienen que ver en gran medida con reconocer ideas clave, reconocer ideas importantes y organizarlas de algún modo, que puede ser de mayor a menor importancia o al revés, de menor a mayor importancia, o que con el orden que elijamos para trabajar con este tipo de narración, con este tipo de relato. Nuestra progresión está enfocada en dos categorías. La primera es la categoría que es número 2, que se llama la exploración del mundo a través de la lectura. Esta categoría tiene mucho que ver con la habilidad de leer, porque es importante que leamos y vamos a leer durante el desarrollo de esta progresión y también durante el desarrollo de toda la clase. Vamos a analizar algunos textos para tratar de meternos entre líneas, de meternos en las palabras y comprender los mensajes, interpretar los mensajes, porque no siempre captamos lo que se nos dice, sino que captamos lo que nosotros podemos captar. Entonces vamos a comprender y a tratar de interpretar los mensajes. También tiene que ver con la categoría número 3, que se llama la expresión verbal, visual y gráfica de las ideas. Sobre todo porque tenemos que crear, vamos a crear, porque esta categoría tiene que ver con las habilidades de hablar, cuando decimos un resumen hablado, y también de escribir cuando lo escribimos como lo vamos a hacer en esta ocasión durante el desarrollo de nuestra sesión. ¿Qué es lo que contiene esta categoría? Pues principalmente la redacción, escribir y hablar. Esto quiere decir que debemos tener muy claro el pensamiento que queremos transmitir. Por eso esta categoría es muy, muy importante. Además de las categorías, también tenemos algo más en qué profundizar, que son las subcategorías. Y en este caso vamos a trabajar con tres subcategorías, que es la número uno, se llama la amplitud de la receptividad y tiene que ver con saber detectar, saber localizar, saber agarrar los mensajes, poner atención, porque a veces nos dan un mensaje y si no estamos poniendo atención, nos pasa de lado. Entonces, en este caso, lo importante es la atención. Tengo que ser receptivo a cualquier tipo de mensaje, que en nuestro caso, pues sería para crear un resumen
de algún relato que veremos más adelante. También trabajaremos con la subcategoría número 3, el acceso a la cultura por medio de la lectura, porque vamos a leer. Durante todo el semestre vamos a leer y especialmente en esta sesión, en esta progresión, vamos a trabajar con la lectura y vamos a leer para seleccionar ideas, para separar ideas de la lectura del texto que vamos a leer y una vez separadas, interpretar o tratar de ver qué es lo que podemos entender de esa lectura. Y por último, vamos a trabajar con la subcategoría número 5. Esta tiene que ver con específicamente la selección de las ideas más importantes de un mensaje. Debemos practicar, debemos comprender técnicas de lectura que ya han visto en el pasado, que ya han visto en primaria, en secundaria. Ahora tenemos que practicarlas para localizar ideas, para discriminar ideas, es decir, quedarnos con las más importantes y esas ideas más importantes organizarlas de algún modo, organizarlas con un orden. Y con esas ideas ya organizadas podremos seleccionar un objetivo, una meta, una intención para nuestro resumen, para nuestro relato. En esta ocasión, ¿cuáles son nuestras metas de aprendizaje de acuerdo a esta progresión? Bueno, lo primero es sintetizar la información de los textos que vamos a leer, de los mensajes que vamos a recibir, para tratar de entenderlos, sobre todo, principalmente entenderlos y poder comunicarlos más adelante. Y también con la meta de aprendizaje número 3, que es elaborar una composición. Vamos a hacer una composición de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestras capacidades y redactarlo lo mejor posible para transmitirlo. Esto es lo que vamos a hacer con nuestra progresión número 1 durante la próxima semana. Bien, entonces, pues vamos a comenzar con ya el contenido en sí de nuestra progresión, que es lo que conocemos como el tema o los contenidos que vamos a estudiar, que vamos a aprender, que vamos a trabajar. Entonces, aquí les voy a presentar en la pantalla el documento que van a tener a su alcance para poder realizar las actividades de esta semana. En su cuaderno, ya saben, arriba, en la parte superior, hay que poner su nombre, la fecha y el grupo en el que están. Y en letra grande, muy grande, ya lo saben, el título Progresión 1 con el título, el resumen y el relato simple. Todo esto es el título de nuestro trabajo de esta semana. Hay que comenzar en página nueva del lado derecho, recuérdenlo, para que su cuaderno esté muy bien organizado. Les hago la siguiente observación. Todo lo que esté escrito en rojo no se va a copiar en el cuaderno. Es solamente un conjunto de instrucciones que yo incluyo para poder explicar los contenidos de esta progresión. Entonces lean lo que dice aquí, pero básicamente va a decir siempre lo mismo. Haz la siguiente actividad en tu cuaderno, página nueva del lado derecho. Acuérdense que utilizamos los dos lados de la hoja, pero la actividad nueva siempre la comenzamos en una hoja nueva del lado derecho, ¿sí? Aunque tengamos espacio disponible en el lado izquierdo de la hoja, lo dejamos por lo pronto ahí en blanco, ese espacio, porque vamos a comenzar una actividad nueva del lado derecho. También aquí les recuerdo que incluyan su nombre completo, la fecha y el grupo en la parte superior, como lo dije hace unos minutos. También en este texto les recuerdo que utilicen dos colores de tinta, excepto el rojo, y que sean colores que se puedan leer, que sean fácilmente visibles. Si no tienen varios colores de tinta con el mismo color, con un solo color de tinta, si es negro, si es azul, nada más los subtítulos, como estos de aquí arriba, los títulos, y los subtítulos como este, o que dice aquí progresión 1, remárquenlos con la misma pluma para que se vea de diferente color el texto de los subtítulos. Eso es todo lo que hay que hacer. Bien, entonces no se les olvide, lo que está en rojo no se copia en el cuaderno.
¿Qué es lo que van a copiar en el cuaderno? Bueno, pues el título de la progresión y a partir de este subtítulo que dice encuadre, que fue lo que vimos ahorita en primer lugar con la explicación de las progresiones, de la progresión, de las categorías, de las subcategorías y de las metas de aprendizaje. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase entonces. Lo que conocemos como el inicio. Vamos a comenzar con el resumen. Vamos a tratar de buscar en nuestra memoria algunos conocimientos que hayamos aprendido en primaria o en secundaria. Si no se acuerdan de nada, no hay problema. El tema va a iniciar desde cero, pero es una buena estrategia de aprendizaje, es una buena actividad para que ustedes aprendan mejor. Tratar de recordar algunos conocimientos que ya vieron. Entonces, en su cuaderno copien el subtítulo inicio, copien el subtítulo 1, el resumen, y el subtítulo conocimientos previos. Y luego van a copiar estas preguntas de aquí. Dice el número 1, responde las siguientes preguntas con tus propias palabras. Lo que está en rojo no se copia. Y les hago aquí la aclaración, o les repito la aclaración que les acabo de hacer. No te preocupes si no te acuerdas de nada, no te preocupes si tus respuestas son correctas o incorrectas. Escribe lo que recuerdes, no vamos a calificar. La información que vas a escribir aquí es nada más para tratar de recordar algo que hayamos visto en la secundaria o en la primaria. Primera pregunta, ¿qué es un resumen? ¿Qué te acuerdas que sea el resumen? Escríbelo aquí, un renglón, dos renglones, y luego pasa espacio para escribir la segunda pregunta. Acuérdense que nuestro cuaderno debe estar muy bien organizado y parte de esa organización consiste en que no esté todo amontonado, todas las preguntas, las respuestas amontonadas. No, deja espacios en blanco, deja renglones en blanco para que sea más fácil leer, para que sea más fácil revisar y para que tu trabajo esté bien presentado. Entonces pasa un espacio y escribe la segunda pregunta. ¿Cuáles son las características del resumen? O sea, ¿cómo se debe hacer un resumen? ¿Qué contiene un resumen? ¿Cuáles son las partes del resumen? Lo que te acuerdes y aquí escríbelo. Y luego, como punto número C, letra C, inciso C, es elabora una lista de las ocasiones en que tú crees que utilizas el resumen. Siempre lo utilizamos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que tengas una pista de cómo contestar. Cuando le platicas a tu mamá o a tu papá cómo te fue en la escuela, haces un resumen. Así como esa situación, hay otras muchas situaciones en las que elaboras un resumen. Entonces, aquí haz una lista de unos 5 momentos, de unas 5 o 6 situaciones en las que utilizamos el resumen. Lo utilizamos mucho, lo utilizamos a diario. Bien, entonces contesta estas preguntas. Si es necesario, dale una pausa al video para que puedas contestarlas y luego continuamos. Yo te voy a poner aquí el letrerito de pausa y voy a seguir, no me voy a detener, nada más para recordarte si acaso quieres darle una pausa al video. Bien, continuamos. Hay unas notas que les voy a dejar aquí para que las lean, las analicen, las voy a explicar, ¿verdad? Pero se van a quedar aquí para que ustedes tengan la oportunidad de reflexionarlas. Ahí están, van inmediatamente abajo de tu última respuesta. Recuerda dejar pasar un renglón, dos renglones, tres renglones, para que no se vea todo amontonado. Y luego escribes el subtítulo notas. Bien, fíjense algo muy importante. Aprendemos a resumir un mensaje largo, lo recortamos. Esa es la función, una de las funciones del resumen. Un mensaje que está muy largo, recortarlo y transmitirlo un poco más rápido, un poco más breve. Digamos, una situación que a lo mejor ya pusiste es cuando platicas una película. Ojalá y no platiques la película más larga que la misma película, ¿verdad? Porque se trata de un resumen, se trata de comentar la película. Y si la película duró 2 horas, digamos, o 1 hora y media, pues tu relato, tu resumen,
debe ser aproximadamente de unos 10 minutos, cuando mucho, ¿verdad? Ahora que si ya todos vieron la película y se emocionan con la plática, pues pueden durar mucho tiempo, pero el resumen en sí de una película, de un capítulo, de una serie debe ser breve, debe ser corto, por eso se llama resumen. Luego, al transmitir un resumen, cuando platicamos un resumen, elegimos lo más importante. No siempre elegimos lo más importante de la película o del capítulo o de la novela, de lo que sea, sino que transmites lo que es más importante para ti. Una cosa es lo más importante para el autor, para el director de la película, para el autor del libro de texto, para el autor de la novela, que para nosotros. Pero es normal, es lo más común que transmitamos lo más importante para nosotros y con algún orden. Algunos platicamos de manera muy desordenada, pero normalmente elegimos un orden. Aún en ese desorden existe un orden. Eh, Resumir es una habilidad, o sea, es algo que tienes que desarrollar. Aunque lo traemos ya con nosotros en nuestra inteligencia, no lo vamos a poder usar así como así. Tenemos que irlo desarrollando a lo largo de los 6 años de primaria, de los 3 años de secundaria y de los 3 años de preparatoria. Es decir, durante 12 años vamos a aprender cómo hacer un resumen para practicarlo ya en nuestra vida personal, en nuestra vida de trabajo o en el estudio de una carrera. Entonces, hay que aplicarnos para que podamos desarrollar esta habilidad. Bien, con todo esto podemos concluir que un resumen es un relato que puede ser oral o puede ser escrito, que incluye las ideas más importantes, por lo menos las más importantes para ti, de un cuento, de una película, de lo que sea, ¿verdad? Eh, la forma en que platiques estos aspectos, en la medida de lo posible, debe coincidir con la estructura del cuento, de la novela, con la estructura de la película que platiques. Bien, entonces continuamos. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase, que es el desarrollo. Bien, ¿qué vamos a hacer durante el siguiente tiempo de nuestra clase que puede abarcar toda una semana? O sea, tres horas clase. Bien, primero, ¿cuál es el objetivo, o sea, la intención de un resumen? En otras palabras, ¿para qué hacemos un resumen? Eso es muy importante. ¿Con qué intención resumes una película? ¿Con qué intención resumes un capítulo de una novela que ves en casa con tu familia? Tenemos una intención y esa intención depende de a quién va dirigido el resumen. O sea, quién lo va a escuchar o quién lo va a leer. Las palabras, la forma en que cuentes o escribas el resumen depende de la persona o las personas que van a recibir ese mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo que le platiques una película a tu papá y a tu mamá a que se la platiques a tus amigos. O yo espero por lo menos que no se lo platiques de la misma manera, ¿verdad? Porque son auditorios diferentes. Igual, no es lo mismo resumir una novela, un cuento en la clase de lengua y comunicación que platicarle a tu papá, a tu mamá, a un amigo ese mismo cuento o novela. Es diferente. Depende el público, depende del auditorio, va a ser nuestra intención con ese resumen. Vamos a ver, ahora vas a analizar el contenido de la página 69 del texto complementario. Ese texto complementario está ahí en Classroom, en un apartado que tú vas a poder identificar muy bien y que el profesor te va a explicar durante la clase para que no te sientas perdido con estas páginas. No tenemos el libro de texto en físico, pero sí lo tenemos por ahí de manera virtual. Esta es la página 69 del libro de texto complementario. El tema que viene aquí se llama cómo se clasifican los textos, los resúmenes también. Y hay un esquema
que vas a copiar y en tu cuaderno, todo son dos esquemas, aunque son parte de lo mismo, todo un bloque, están divididos en dos partes, pero es la misma temática, la intención comunicativa y la intención discursiva. En otras palabras, si yo quiero informar algo, en un resumen, pues mi texto o mi mensaje oral va a tener un estilo informativo. Si quiero convencer a alguien de que haga algo, por ejemplo, si quiero convencer a un amigo de que me apoye en alguna travesura que voy a hacer o me apoye en una tarea, tengo que convencerlo. Entonces, eso tiene otro estilo. Igual, si quiero redactar, por ejemplo, un reglamento, como el reglamento de la sala de cómputo o el reglamento del salón de clase, tiene otro estilo diferente. Y si quiero, digamos, escribirle algo a mi amiga especial, a mi amigo especial, o quiero simplemente eh, en un texto expresar mis sentimientos, mis emociones, igual va a tener otro estilo diferente. Recuerda, dependiendo de la intención que tengas, va a ser el estilo del texto que vas a escribir y en nuestro caso del resumen. Eso es lo que vas a analizar aquí. Fíjate cómo también hay otro tipo de intenciones que podemos ir comprendiendo a lo largo de nuestra clase, a lo largo de 3 semestres que vamos a tener. Y por eso es importante que ese esquema lo copies en tu cuaderno y lo analices. Escríbelo y ve analizándolo. Ya yo te comenté la primera parte. Ahora tú trata de leer la segunda parte y comprender lo más que puedas. No es indispensable que en esta clase nos sepamos al 100% esto que viene aquí, porque lo vamos a ver a lo largo de 3 semestres. Así que es una introducción. Estamos comenzando, estamos arrancando. Así que ahí enseguida de estas notas, dibuja ese esquema con todo el contenido. Si necesitas una página completa, 2 páginas, no hay problema. Hazlo a tu estilo, nada más que sea ese esquema, así como están los cuadros y todo, con tu tipo de letra, con los colores que tú quieras, desarrollalo en ese aspecto de acuerdo a tu libertad. Luego, punto número 2. ¿Cuál es el tema de un resumen o de un texto? Es decir, ¿cuál es la idea principal? Fíjate bien, una es la intención, es decir, a quién va dirigido para que mi texto tenga un estilo informativo, un estilo novelesco, un estilo de mandato si es un reglamento. Y otra cosa es el tema que voy a desarrollar, o sea, el contenido que voy a desarrollar en mi mensaje. Una es la estructura, o sea, la forma que va a tener mi mensaje, y otra cosa es el contenido que va a tener mi mensaje. Y el contenido tiene que ver con la idea principal de un resumen o de un texto. Entonces, no nos perdamos. ¿De qué va a tratar mi mensaje? Es la idea principal o tema. ¿Qué forma le voy a dar a mi escrito? ¿O qué forma le voy a dar a mi presentación oral? Depende de la intención, es decir, depende a quién vaya dirigido. Depende si voy a dar una noticia, si voy a expresar mis emociones, mis sentimientos, si voy a dar un mandato escrito como en un reglamento. Todo eso es muy importante que lo vayamos comprendiendo a lo largo de esta semana. Vamos con la actividad de aprendizaje número 1. Está muy sencilla. Fíjate bien, no tiene mucha complicación. Aquí se trata de que recuerdes lo que viste en alguna clase, que recuerdes el tema de lo que hayas visto en una clase, de secundaria, que es lo más reciente, o de primaria, no importa. Nada más trata de recordar alguna clase, la que tú quieras, pero que te acuerdes del contenido, que te acuerdes de lo que vieron, ¿sí? Por ejemplo, ahorita me viene a mí a la mente una de las clases que más me gustaban en secundaria, en mis tiempos se llamaba Ciencias Sociales, pero la parte de la historia, me gustaba mucho cómo el profesor nos platicaba la historia universal y tengo muy presente la Primera Guerra Mundial y la segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial me acuerdo muy bien, desde entonces estoy hablando de 40 y tantos años, cómo nos explicó
que el ejército alemán trató de aprisionar Europa atacando por dos lados, o sea, por un lado que era el este y por otro lado que era el oeste, para tratar de hacer una pinza, así le llamaron, pero una pinza, y apoderarse de toda Europa. No se me olvida, ¿por qué? Pues no sé, me gustaba en ese tiempo mucho todavía me gusta mucho la historia, pero en aquel momento me gustaba mucho y el profesor la platicaba muy bien. Entonces, de eso quiero que te acuerdes, la historia que quieras, la clase que quieras. Piensa qué es lo que vas a decir, la idea principal, el tema, y luego trata de redactarla de manera que podamos entenderla los que la vayamos a leer. No la va a leer nadie si tú no quieres. La voy a leer yo porque la tengo que revisar, ¿verdad? Pero si no se la quieres enseñar a nadie, no se la enseñes. Aquí lo que queremos lograr es que te acuerdes de un tema, de una clase, y lo redactes lo mejor posible para que transmitas ese mensaje. Haz lo posible porque sea mínimo de 5 renglones en tu cuaderno. Letra normal, ¿verdad? No va a ser letra gigante como la del título de la progresión. No, letra normalita, mínimo 5 renglones. No 4 y medio. No 4 renglones, no. Ni tampoco 4 y 3 cuartos, no. Tienen que ser 5 renglones completitos o más. 5 renglones completitos o más. Ya luego iremos platicando por qué esto de cumplir con la extensión de unos textos que vamos a escribir. Es importante la extensión, pero lo explicaremos en otro momento, ¿verdad? Esa es la actividad de aprendizaje número 1. Aquí lo escribes en esta parte de tu cuaderno. Acuérdate que debes escribir las instrucciones que están en color negro, el subtítulo, pero lo que está en rojo no. Eso es nada más una indicación. Y pasamos al punto número 3. ¿Cómo se escribe un resumen? Ahora sí, el anterior fue un resumen de un recuerdo que tú tuviste, o sea, nos platicaste algo que recordaste. Ahora vamos con el resumen, pero ya académico, el resumen como una actividad de una clase, el resumen como un trabajo académico, que pues tenemos que dominarlo, ¿verdad? Porque es parte de nuestro aprendizaje. No es algo muy difícil, pero sí es importante que lo dominemos. Tenemos que dominarlo porque lo vamos a utilizar mucho. Bueno, ya habíamos comentado que para hacer un resumen hay que escoger las ideas más importantes, las ideas principales, y olvidarnos un poquito de la información pues secundaria, de la información que es de relleno, para trabajar con lo más importante. Cuando escogemos 5, 10, 15 ideas principales, siempre va a haber una que va a ser la más importante. La más importante para el autor del texto o la más importante para mí. Eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Pero una idea va a ser la más importante y las otras, aunque son ideas principales, van a ser un poquito menos importantes. Todo lo que es secundario, todo lo que es superficial, todo lo que es de relleno, lo dejamos a un lado. Bueno, ¿cómo estructuramos un resumen en una clase de español, en una clase de lengua y comunicación? Tratándose de un artículo, de una revista, de un artículo de un libro, de un cuento, de una novela. ¿Qué partes vamos a incluir en nuestro resumen? Eh, una parte importante es el estilo que vamos a utilizar y otra parte muy importante es la estructura que vamos a hacer con nuestro resumen. Vamos a ver primero la cuestión del estilo, la cuestión de cómo redactarlo. Primero, podemos utilizar la paráfrasis. Es una de las maneras un poquito más sencillas de hacer un resumen, porque la paráfrasis consiste en escribir o decir lo mismo, pero con otras palabras. Así tal cual, yo voy leyendo, leo una idea y la escribo con mis propias palabras. Leo otra idea y la escribo con mis propias palabras. Eso es paráfrasis, ¿sí? Y es posiblemente la manera más sencilla de hacer un resumen. Nuestro escrito debe tener coherencia, es decir, debe ser muy claro, que no confundamos a quien va a leer nuestro escrito y además que realmente contemos lo que leímos, lo que vimos en una película.
Hay gente que platica una película y luego yo voy y la veo y resulta que no es nada parecido a lo que me platicaron. Es decir, no fue coherente, platicó, inventó a su modo, a su estilo, lo que vio ahí, pero no lo contó todo, sino que contó nada más una parte y el resto lo inventó. Entonces, debe ser coherente con la fuente que estamos reproduciendo, con la fuente de la cual estamos sacando nuestro resumen. Luego, nuestro resumen debe estar bien estructurado. Eso quiere decir que las ideas que voy platicando o que voy escribiendo estén conectadas unas con otras. No quede una idea de aquí y luego otra idea de allá. Hay gente que es muy confusa para platicar, decimos, es muy revuelta para platicar y nos da una idea y otra y como que no entendemos bien de qué se trata el asunto. Eso quiere decir que no hay estructura, porque debo dar una idea y luego esa idea debe estar conectada con la que sigue y con la que sigue y con la que sigue y con la que sigue para que la gente me entienda, la gente que me escucha o me lee me entienda. Y luego, algo muy importante de un resumen es la objetividad. Objetividad quiere decir no opinar. Yo nada más voy a decir lo que vi, nada más voy a escribir lo que leí, pero no voy a dar mi opinión. El resumen no es para dar opinión. Vamos a ver más adelante el ensayo donde ahí sí podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, pero en un resumen, nada, es solamente lo que vimos o lo que leímos, nada más, no inventar nada. Y la extensión también muy importante, que no debe exceder, debe ser cuando mucho el 25%. Vamos a suponer que lees un libro de 100 páginas. Tu resumen, cuando mucho, un resumen completo, por supuesto, debe ser de 25 páginas, cuando mucho. Pero 100 páginas estaría bien que la resumiéramos en 5 páginas, en 10 páginas, en 15 páginas, en 20 páginas. Ya cuando mucho, así cuando muy largo, 25 páginas, hablando de un libro o un artículo de 100 páginas. Bien, esto es en cuanto a lo que es el estilo de un resumen. Vamos a pasar con lo que es el relato simple, que está muy conectado con el resumen, y aquí vamos a meternos más con la estructura. Acuérdense, el resumen es todo esto que vimos. Todo esto que vimos es el resumen y tiene que ver con transmitir un mensaje corto, un mensaje recortado de un texto más largo, de una película más larga. Ahora, el resumen es una parte de una narración. Pero si le damos estructura y lo metemos en otra forma de relatar, es lo que conocemos como el relato simple. O sea, el relato simple y el resumen están muy relacionados. ¿Cuál es su relación? El resumen forma parte del relato simple. Vamos a verlo a continuación. Voy aquí a mover un poquito esto para que el cuadro no se me divida. Bien, ¿qué es un relato simple? Pues es una narración, igual que el resumen, nada más que el relato simple incluye otras partes, además de incluir el resumen. Esas partes principales son la introducción, el desarrollo, o sea, el resumen en sí que acabamos de ver, y una conclusión. Esas son las tres partes de un relato simple. Cuando nuestro relato simple es acerca de un libro o de una película o de una serie de televisión, tenemos que incluir un cuarto elemento que se llama la fuente. Vamos a explicarlo. Primero, las tres partes de un resumen. Aquí tenemos las tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Eso es lo que compone, perdón, las partes de un relato simple. El resumen es lo que va en el desarrollo. Fíjense la conexión, la relación entre uno y otro. El resumen es la parte medular, la parte central de un relato simple y es lo que conocemos como desarrollo. Por eso aquí en la descripción les escribo, aquí insertas el resumen, cómo lo elaboraste en el punto 1.3.
que les pedí ahí que hicieran un resumen. Bien. Ahora, eh, ¿qué preguntas me pueden ayudar para colocar aquí el resumen? Una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo más importante que leíste en el texto original? ¿Qué es lo más importante que entendiste de una película? ¿Qué es lo más importante que entendiste de un capítulo de una serie de televisión? Esa es la pregunta guía o la pregunta clave para desarrollar mi resumen en un relato simple, que fue lo que vimos anteriormente. Antes del desarrollo hay que escribir una introducción. Eh, Comenté primero el desarrollo porque cuando hacemos un relato simple, la introducción la hacemos al final. Es una técnica que también ya veremos. Ahorita les comento. Cuando hagas un relato simple, primero empieza por el resumen. Eso es básico. No trates de hacer la introducción antes de hacer el resumen. No, primero métete con el resumen, haz el resumen, termínalo y luego pasa a la conclusión. Ya que tengas la conclusión, desarrolla la introducción. ¿Sí? Esa es la técnica que vamos a utilizar para hacer un relato simple. En la introducción, lo único que hacemos es presentar el texto. O sea, decimos cómo se llama, eh, perdón, eh, cómo se llama el texto, cuál es el tema o la idea principal y a quién va dirigido este texto. Eh, aunque la introducción debe ser breve, pues normalmente ocupamos 3 renglones del cuaderno, 4 renglones, hasta 5 renglones, porque tenemos que explicar el tema, o sea, la idea principal, de qué se trata, en otras palabras, y también a quién va dirigido. Aquí tengo unas preguntas guías para poder elaborar la introducción. Eh, ¿Cuál es el tema del texto original? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje del texto original? ¿Qué quieres lograr con tu resumen? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué haces el resumen? No porque te lo encargaron en clase, ¿verdad? Sino que nos digas para qué quieres tú hacer el resumen, a quién quieres dirigirle el resumen, con qué intención quieres hacer el resumen para ese público o para ese auditorio que va a leer o va a ver tu resumen. Y otra pregunta más es, ¿qué te mueve o qué te motiva a hacer este resumen? Igual, no se vale decir, pues es que me lo pidieron en clase. No, cuando tú lees un libro, tienes una motivación y tienes una intención. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. La intención es para quién va dirigido y con qué utilidad o con qué finalidad. Y el por qué estás elaborando un resumen es la motivación. ¿Qué te motiva a hacer un resumen? Porque quieres que vean la película, porque quieres que lean el texto, porque te pareció muy emocionante la novela que leíste, porque te pareció que está muy bien desarrollado un personaje, es decir, algo te debe motivar para escribir ese resumen. Y luego, en la conclusión, hay que hacer una síntesis de lo que escribiste en el desarrollo. Y la síntesis es que escribas qué es lo más importante de tu resumen. Todo lo más importante de tu resumen, aquí repítelo. Vuelve a decirlo aquí en esta parte. Y cómo termina el texto original. En caso de que sea una película, pues no, ¿verdad? Porque no vas a platicar el final. O al principio, acá en la introducción, tú escribes, este resumen incluye el final de la película, el final de la novela, para que si no quieren leerlo, pues esperen hasta que vean la película, la novela o que lean el cuento o la novela, ¿sí? Eso, tómalo en cuenta, es muy importante porque no se debe platicar el final sin advertirlo, sin que la gente lo sepa. O sea, hay que advertirle a la persona, hay que decirle, mira, si no has visto esta novela, si no has visto esta película, si no has leído este cuento,
no leas mi conclusión porque ahí voy a contar el final y no, te voy a echar a perder la emoción. Bien, ahora, lo que les comentaba, si el relato simple es de una novela, de un cuento, de una serie, hay que escribir cómo se llama la serie original, o sea, no cómo se llama tu resumen, sino cómo se llama la película, cómo se llama el capítulo de la serie, cómo se llama la serie, cómo se llama la novela que ven en tu casa y que estás resumiendo, cómo se llama el cuento o la novela que leíste. Y también en qué año se escribió, en qué año se publicó, si es película, si es video, la ciudad o el país en la que se grabó, o las ciudades o los países en los que se grabó la película o que se escribió el texto. Y aquí te pongo un ejemplo. El Principito es el título del libro. Es una novela corta, muy bonita, hay que leerla. La vamos a tener oportunidad de leer en este año. El autor, Antoine de Saint-Exupéry, es una pronunciación muy mexicana del nombre de este autor. Fue escrita en el año 1943 en el país de Francia. Son datos que debemos tener a la mano si se trata de una serie de televisión, de una película, de una novela escrita, de un cuento escrito. ¿Ok? Vamos ahora entonces con la actividad de aprendizaje número 2. Te voy a poner aquí tres cuentos, no los copies, no los quise poner en rojo porque se ve muy raro, ¿verdad? Aquí en el documento que vas a tener a la mano, léelo, son tres cuentos cortitos de Julio Cortázar, un autor muy, muy famoso, un escritor muy famoso. Y aquí te pongo las tres narraciones. Historia verídica, el diario a diario y aplastamiento de gotas. No los voy a poner ahí para que tú los puedas leer. Lee los tres y escoge uno. Y con ese, el que tú quieras, vas a explicarlo con tus propias palabras. Es decir, vas a hacer un relato simple, pero toma en cuenta que vas a poner todas las partes que acabo de explicar. Es decir, vas a poner una introducción, un desarrollo que es el resumen en sí y una conclusión. Y como es un cuento de un autor famoso, vas a escribir el título del texto, el autor, que ahí está, el año, lo vas a tener que investigar, la ciudad también la vas a tener que investigar, ¿sí? Seguramente en internet está. No es lo mismo el título que le pones a tu resumen, porque debe llevar un resumen el título, que el título de la obra original. Pueden coincidir, si tú dices, no, me gusta, quiero a mi relato simple, quiero ponerle el nombre de la película, quiero ponerle el nombre de la serie de televisión o el nombre del libro que leí, está bien, pero generalmente como es un trabajo tuyo, es un trabajo personal, lo más recomendable es que inventes un título para tu relato. Aunque sea un libro famoso, aunque sea una serie famosa, que es diferente al título de la obra original. Pueden coincidir, pero es recomendable que te inventes un título personal de tu relato simple diferente a la obra original. Entonces, eso es lo que vas a hacer en la actividad de aprendizaje número 2. No vas a escribir, recuerda, todo esto no lo vas a escribir, nada más lo vas a leer. Lo que sí vas a escribir es el relato simple con todas esas partes que acabo de explicar. Bien, cualquier duda ya sabes que la podemos resolver en el salón. Vamos con nuestra última parte de la sesión del día de hoy. Para el cierre, bueno, vamos aquí a hacer un poquito más espacio porque me quedó muy amontonado. Para el cierre, vas a hacer un relato simple, o sea, vas a hacer otra vez otro relato simple. Ya hiciste un relato simple de un cuento, ahora vas a hacer un relato simple, pero de una experiencia divertida o de una experiencia importante que hayas tenido en la primaria. Igual, con el mismo esquema que acabamos de ver. Aquí sí vas a poner un título inventado por ti, porque no vas a contar una película, no vas a contar una novela que leíste. Vas a relatar algo de tu vida.
Igual te digo, esto no lo tiene que leer nadie, lo tengo que leer yo porque lo voy a revisar, pero si tú quieres, no lo tiene que leer nadie, así que escribe con libertad. Un título, inventa un título para tu relato que nos dé un adelanto de lo que vas a escribir, ¿verdad? Que no sea un título que no nos dé ninguna idea de lo que vas a escribir, no. El título revela un poquito, descubre un poquito de lo que vamos a leer en el desarrollo. Y luego, en la introducción vas a escribir tres partes. Primero, describe tu forma de ser, cómo eras en primaria. Trata de escribir lo más que puedas. Por lo menos 5 renglones y no te pases de 10 renglones. O sea, si eres muy corto de palabras, esfuérzate y escribe 5 renglones. Si eres muy rollero, no te pases de 10 renglones. Luego, describe a las personas que aparecen en tu relato. Si es tu papá, si es tu mamá, si es tu hermana, si es tu amiga, a quien sea, descríbelos. No debe haber muchos personajes. Describe a los más importantes. Si es tu maestra, si es tu maestro, si es un amigo, compañero de clase, pues a ellos, ¿verdad? Igual, 5 renglones, máximo 10 renglones. Y por último, dinos de qué vas a hablar. Presenta tu tema. Aquí te doy unos ejemplos. Esto lo inventé yo hace un rato, ¿verdad? En tercero de primaria nos castigaron porque rompimos un vidrio de una ventana. Así puedes empezar a explicar la idea de lo que vas a hablar. Otra, en el desfile de 16 de septiembre, en sexto de primaria, nos reímos mucho porque nos caímos cuando marchábamos. Yo me acuerdo de algo así, ¿verdad? Y por eso lo puse aquí. O sea, presenta brevemente con igual 5 renglones, más o menos, de lo que vas a platicarnos. Fíjate bien, 5 renglones de tu descripción, 5 renglones de la descripción de los personajes, 5 renglones del tema que vas a hablar. Ya llevas 15 renglones de tu relato simple. Ahora, eh, bueno, aquí es desarrollo, perdón, me equivoqué. Desarrollo. Ahora, en la parte más importante de tu relato, que es donde va el resumen, aquí sí, ya escríbenos todo el recuerdo que escogiste. Eh, Escribe 2 párrafos o 3 párrafos de 5 renglones cada uno, mínimo o máximo de 10. Es decir, en el desarrollo vas a escribir por lo menos 10 renglones y máximo 30 renglones. Fíjate bien, porque no te vas a confundir. Un párrafo de 5 renglones, máximo 10. 2 párrafos de 5 renglones, máximo 10. 3 párrafos de 5 renglones, máximo 10. Al final vas a tener 2 párrafos, máximo 3. ¿Sí? Un párrafo no. En el desarrollo no, un párrafo no, ni aunque sea un párrafo de 10 renglones. ¿Cuál es la idea de dividirlo en párrafos? De que organices la información que nos vas a dar para que te entendamos tu relato. Que aunque nada más lo voy a leer yo, es posible que lo lea alguien más, pues yo debo entender de qué estás hablando, ¿verdad? Entonces, 2 párrafos, máximo 3 párrafos en el desarrollo. 5 renglones mínimo, 10 renglones máximo. Y ahora sí aquí, me había equivocado con los subtítulos. Vamos a ver aquí. Aquí sí va el cierre. Este es el cierre. Ahí está. Escribe una conclusión de tu relato. O sea, la conclusión no tiene que ser algo extraordinario. O sea, dinos algo que hayas aprendido con esa experiencia. O qué recuerdo principal te quedó de todo eso que nos contaste. ¿Qué fue lo que más se te quedó grabado? Del desfile que yo recuerdo, pues se me quedó muy grabado que nos reímos todos, pero también la regañada que nos pusieron porque estábamos en un desfile, ¿verdad? Entonces tú aquí escribe qué fue lo que más se te quedó grabado de todo esto. Bien, pues con esto terminamos nuestra actividad y vamos al cierre de nuestra sesión. ¿De qué manera podemos cerrar esta primera sesión? Bueno, eh, quiero recordarte que el relato es algo que usamos a diario y en muchos momentos. Cuando un amigo te pregunta
por algún pendiente que tenían. Oye, ¿cómo te fue con este chico, con esta chica? Y tu respuesta es un resumen. Aunque te extiendas mucho, no deja de ser un resumen, porque rara vez contamos hasta el último detalle de una experiencia, porque es algo rápido, es algo breve. Cuando estamos en otras circunstancias donde podemos platicar con mucho tiempo, bueno, ahí no damos resúmenes, ahí ya explicamos en detalle una experiencia. Si te pide el profesor que comentes qué vimos en la clase anterior, igual es un resumen. Por eso es que necesitamos desarrollar la habilidad del resumen, porque la vamos a ocupar toda nuestra vida. Entonces, aplícate con esta progresión, con estos contenidos, para que cada vez puedas comunicarte mejor de manera oral o también por escrito. Eso es lo más importante, la comunicación, que que tu mensaje sea claro, que tu mensaje tenga estructura, que tenga orden, para que la persona que te escucha o te lee lo pueda entender. Y nos vemos en la siguiente progresión. Hasta luego.